hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El punto 1 del orden del día es aprobación de actas de las sesiones anteriores, 15 de enero y 21 de febrero. El acta del 21 de febrero no ha podido añadirse al expediente, con lo cual va a quedar encima de la mesa. Con lo cual vamos a aprobar el acta de... Tenemos las cuestiones pendientes del pleno anterior. No, bueno. Perdón. Las cuestiones del pleno anterior, eso será en el momento de ruegos y preguntas, antes de ruegos y preguntas. Vamos a proceder a la aprobación del acta del 15 de enero. Joseba, ¿algo que decir sobre el acta? Eskerrik con ela. Josu. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. El punto 2 del orden del día es dación de cuenta de decretos desde el número 21 hasta el 258 de 2020. Punto 3 del orden del día es dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Rosana. Bueno, comentamos varias cosas. Por una parte, la puesta en marcha de las obras de la ITV. También la apertura del puente del Charco. Falta algo de pintura. Y luego la segunda fase que empezará en agosto. El tema de la revista... Acabará en agosto, perdón. Sí. Perdón. El tema de la revista, en principio, habiendo antecedentes a la Junta Electoral, entonces, en función de lo que nos digan desde la Junta Electoral, pues se publicará la revista o esperaremos, ¿vale? El tema de la obra del Parque de Bomberos, hay unas pequeñas modificaciones dentro del proyecto, por lo que está parado y porque están realizando los cálculos. Y se va el nombramiento de los coordinadores del proyecto para la investigación ambiental, que van a ser Xavier Querol y GIA. El punto 4 del orden del día es aprobación de la declaración institucional del 8M con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Rosana. Bueno, trajimos a comisión una declaración a propuesta de H. Bildu. Hemos introducido una pequeña modificación que es exactamente especificar qué puntos ya se venían realizando y nos reafirmamos en ellos y qué puntos se van a poner en marcha. Vuelvo a leerle la declaración institucional completa. Las movilizaciones de las mujeres, el poder de las mujeres que transforma el mundo. El 8 de marzo fue instaurado en 1952 como Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de Naciones Unidas. El 8M conmemora las huelgas de las mujeres que a lo largo de la historia han reivindicado sus derechos laborales, económicos, políticos y sociales. Las luchas han ido conquistando cambios legales, sociales y culturales que han hecho avanzar las sociedades hacia mayores cotas de igualdad y democracia. Sin embargo, el tiempo de las luchas de las mujeres no ha terminado. En todo el mundo y en nuestras comunidades locales persisten desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres por el hecho de serlo. Esta discriminación se entrecruza con las discriminaciones de clase, etnia, edad, cultura, convicciones, estatus migratorio, orientación sexual, identidad de género o capacidades, entre otras. Cuando se cumplen 25 años desde la plataforma de acción Beijing, una nueva generación se une en la lucha para imaginar economías, sociedades y sistemas políticos que defiendan los derechos humanos y logren la igualdad de género, sin dejar a nadie atrás. Este movimiento mundial entiende que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es tiempo de que proclamemos la igualdad como único mensaje de manera conjunta por parte de toda la sociedad. La lucha de las mujeres y las movilizaciones en las calles nos interpelan a las instituciones hacia un ejercicio de compromiso firme para transformar las relaciones de género en la vida de nuestros municipios y de nuestras administraciones, erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y reparar a las víctimas de esa violencia estructural, construir condiciones y oportunidades para la participación económica, social, política y cultural de las mujeres de todas las condiciones en la vida local, luchar contra las formas de discriminación y diseñar organizaciones sociales corresponsables que pongan las vidas en el centro. Los gobiernos locales vascos estamos llamados a diseñar y gestionar políticas que hagan reales estos compromisos en nuestros pueblos y ciudades, por lo que el Ayuntamiento de Zalla expresa su firme compromiso para contribuir a la contribución de una sociedad igualitaria e inclusiva y que garantice los derechos y la participación de todas las personas en la vida local. Para avanzar en el compromiso con la igualdad en el ámbito local, nos reafirmamos en las medidas que ya se vienen realizando. La adhesión a la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local y su aplicación en el territorio, los compromisos definidos en la Carta, y la unión a las redes de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, Berdinsarea, cuyo propósito es sumar esfuerzos y actuar conjuntamente desde los gobiernos locales para impulsar, fortalecer, organizar y evaluar políticas, programas y servicios a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Y en las medidas que están en marcha o se van a tratar serán analizar sistemáticamente las condiciones y situaciones de las mujeres del municipio en el acceso a todos los recursos, bienes y servicios, así como la participación en la vida local para identificar y corregir desigualdades, dar pasos para dotar de una estructura estable con personal y recursos suficientes para el impulso de las políticas locales de igualdad a nivel local o en agrupación con otros municipios, desarrollar el plan de acción local de igualdad de mujeres y hombres, evaluar su impacto y dar cuenta de los resultados, articular progresivamente la normativa local para el desarrollo de las políticas de igualdad y garantizar la incorporación de la perspectiva de género en toda la actividad municipal, desarrollar y actualizar el protocolo de coordinación local para la atención y prevención de la violencia machista, avanzar en la aplicación del principio de reparación de víctimas de la violencia machista en las actuaciones locales, desarrollar progresivamente la evaluación del impacto de género en las normas, programas y servicios municipales, facilitar espacios y recursos para desarrollar programas e iniciativas para el empoderamiento de las mujeres del municipio y articular espacios de interlocución permanente con las organizaciones de mujeres y feministas a nivel local para diseñar y evaluar las políticas locales para la igualdad y contra la violencia machista. Al fin, este Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en las movilizaciones convocadas para el próximo 8 de marzo por el movimiento feminista con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Es que ricasco, Carlos. Joseba. No, estamos de acuerdo, vamos. Imagino que como todos, pues que nos gustaría que se avanzase más, pero bueno, eso es labor de todos, no solo del Pleno. Es que ricasco, Joseba. Nela. Es que ricasco. Bueno, se ha recogido parte de la aportación hecha por EH Bildu. Toda la aportación no se ha recogido. Bueno, es igual. En cualquier caso, estamos a favor de la declaración y desde aquí queremos reforzar el último punto de la declaración y es invitar a toda la ciudadanía para que participe en los actos que el movimiento feminista organiza el próximo día 8 de marzo o en relación con el próximo día 8 de marzo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, yo creo que es imposible estar en desacuerdo con lo que ofrece el texto que ha sido presentado y, por lo tanto, pues sencillamente con todo el entusiasmo posible estar de acuerdo con ese texto y que a ver si todos los días del año, los 365 días, son 8 de marzo. Eskerrik asko, Josu. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 5 del orden del día, aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zalla para el periodo 2020-2023. Rosana. Bueno, el Plan Estratégico de Subvenciones para este periodo, en la introducción ponemos que se trata de favorecer el fomento de las actividades de interés público que se dan dentro de una sociedad civil y estructurada y bueno, pues tratamos de fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de todos los ciudadanos que puedan estar en ciertas situaciones de vulnerabilidad social mediante ayudas económicas.
Se han introducido alguna pequeña modificación para poder avanzar en la consecución de esos objetivos. Y sí queremos decir que se ha cambiado hoy concretamente una cosita que es en la línea estratégica número 5, de Cultura y Juventud, en el punto 5.2, que ponía favorecer las actividades de danza y musicales, en vez de danza y musicales, poner artes escénicas, por poder abarcar un poco más el... Lo comentamos en la comisión. Sí. Eso es. Es que ricasco, Ros. Joseba. Sí, bueno, y esto ya viene de anterior. Los anteriores equipos de gobierno de Zayabay gobernaron en un periodo más duro de la crisis y por ahí se ahí se implementaron las medidas de apoyo y estímulo al comercio y a la contratación, entre otras. Todo ello contando con el trabajo de los técnicos municipales que se tuvieron que batir el cobre esos años. Entonces, vemos que el paquete de medidas y subvenciones son básicamente las que había, con alguna pequeña modificación, y estamos de acuerdo. Es que ricasco, Joseba. Nela. A ver, es un texto muy similar al presentado hace más o menos 3 años. De hecho, el primer plan se presentó en el periodo 17-19. A aquel texto inicial, desde EH Bildu, se le hicieron unas aportaciones que fueron recogidas y aceptadas en el Pleno, que entendemos que mejoraban sustancialmente el texto presentado, y nosotras vamos a votar a favor. Solo tenemos una cuestión que en ningún caso va a condicionar el sentido del voto, y es que queremos saber si en relación al primer plan, el primer plan de vigencia 17-19, se ha cumplido lo establecido en el artículo 18 sobre la evaluación del plan y las medidas de mejora que puedan surgir de esa evaluación del plan. Si no se ha realizado esa evaluación, nos gustaría saber cuáles han sido las causas, si se está pendiente de realizar esa evaluación. Si se ha realizado, por supuesto, nos gustaría tener el resultado de la evaluación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nela. Josu. Sí, me parece que es un buen texto y, en todo caso, quizás difícil de aplicar, pero bueno, lo difícil es normalmente lo más interesante. Y, en todo caso, pues agradecer también, como ha dicho el portavoz de Zayabay, los avances que hizo Zayabay en todo esto. Y cuando una cosa es buena, la haga quien la haga, está bien hecha. Bien, está pendiente de evaluación. Cuando se realice la evaluación se la llegará a los grupos. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 6 del orden del día, creación del órgano de participación local de la infancia y de la adolescencia. Rosana. Bueno, se trata de ratificar el decreto por el que se crea el órgano de participación local de la infancia y la adolescencia. El objetivo del órgano es establecer un canal, un cauce de comunicación con nuestros menores, tanto en la escucha activa como en la recogida de propuestas por su parte y de debate, ¿no? Actualmente tenemos como unos 60 menores, más o menos, de entre 8 y 15 años. Y bueno, estamos ya pendientes de realizar la primera reunión con ellos. El número, sí es verdad que el número de participantes que tomen parte puede variar en función de la implicación o de la disponibilidad de los menores. Es que ricasco, Ros. Joseba. Le cedo la palabra a María. Bueno, nosotros estamos, como ya comentamos en el pleno de septiembre, estamos a favor de esta iniciativa y lo único comentar que, bueno, pues durante el mandato del equipo de gobierno de Zayabay, pues la participación de la infancia y la adolescencia
había sido canalizada de otra manera, ¿no? Mediante las asociaciones. Ellas en cada momento, con el tema que estaba candente, pues como podían ser, por ejemplo, caminos escolares, proyecto patio, visitas al consistorio, necesidades del pueblo, modelos para evitar acoso. Creaban ellos, la asociación promotora hacía el análisis, solicitaba las subvenciones y, en caso necesario, convocaba al resto de colaboradores, empresas, padres, madres, alumnado y concejales, que participaban como uno más en el desarrollo de cada tema. Esta forma de trabajar es una manera de hacerlo desde las asociaciones hacia arriba, y el que propone el ayuntamiento en este momento pues lo vemos a la inversa. Pero bueno, pues es otra manera otro enfoque y vamos a votar a favor. Eskerrik asko, María. Nela? Bueno, barkatuko didazue, baina nik uste genuen gai ordenaren puntua zen la ratificación del decreto de alcaldía. Orduan, zentzu horretan, nosotras en ese sentido, que es ratificar un decreto de alcaldía, nos vamos a abstener. Desconocemos qué proceso se ha llevado, desconocemos cuál ha sido la razón por la que se ha hecho el decreto de alcaldía por urgencia, desconocemos qué tipo de reuniones y ha habido con escolares y en principio nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Nela, Josu. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que se plantea en términos generales. Lo que ocurre es que, de alguna manera, quizás hecho en falta al leerlo todo, pues algún procedimiento para fijar cómo debe funcionar todo este órgano de participación. Pero en todo el caso yo pienso que el modo de funcionar y todo esto pues deberá ser elegido y deberá ser planteado pues cuando empiece a funcionar realmente el grupo. Estoy de acuerdo. Yane, que es la concejal responsable, ¿quieres decir algo? Bueno, a Rastión. Bueno, comentar en referencia al proceso de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, que bueno, es un órgano participativo que realmente funciona en tres grandes órganos que trabajan de manera sinérgica. El primero de ellos es una mesa de expertos adultos, donde están representadas todas las asociaciones del municipio que puedan participar con adultos, que generan beneficio en la infancia y adolescencia. Entonces, esta mesa de adultos hace una serie de aportaciones, por un lado. Por otro lado, estaría lo que se llama el OPLIA, que es el órgano de participación infantil, que es el que ha comentado compañera Rosana, que tiene, ha habido incorporaciones nuevas, pero me parece que exactamente como 67 menores que ya han participado. Se han reunido ya en el mes de febrero y entre ellos lo que van a hacer el siguiente paso es nombrar quiénes de estos 60 y pico chavales y chavalas son los que se van a ver representados en el Consejo de la Infancia. El Consejo de la Infancia tiene tres grandes partes. La parte de representación de la mesa de expertos adultos, por un lado. La segunda es los propios menores que se han autoelegido en representación para esta infancia, y luego una parte política en la que cada grupo político tendrá su espacio y su representación. Entonces, pues bueno, un poco al hilo de lo que venía diciendo María, pues esto es que básicamente lo que generamos es una proactividad desde el ayuntamiento. No es que las asociaciones detecten y soliciten una subvención, sino que entre todos y todas seamos capaces de identificar cuáles son las mejores estrategias para hacer frente a las necesidades que tenga la infancia en el municipio. Y bueno, simplemente eso. Es que ricasco, Yane. María, ¿algo más? Nela, ¿algo más? No. ¿Josu? Bueno. Pues pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak,
Abstenció. Punto 7 del orden del día, aprobación de la prórroga del contrato gestión del servicio público del Polideportivo Municipal. Rosana. Bueno, la propuesta que traemos es la prórroga del contrato del Polideportivo. Se han estado dando unas circunstancias de conflictividad dentro del sector, por lo que hemos considerado que lo más prudente era una prórroga del contrato. A día de hoy sabemos que sí se han llegado a un acuerdo, que todavía está sin firmar. Las diferencias que había entre trabajadores y patronal eran bastante sustanciales y, bueno, pues desde la propia consultora que estaba haciendo el estudio de viabilidad también nos proponía un concurso de 1 año más 1 año, dado el volumen de... Pues considerábamos que el contrato nuevo que se haga que tiene que ser de más tiempo. Así que por ello la propuesta que traemos al Pleno es prorrogar el contrato que teníamos hasta ahora 1 año más. Se podía prorrogar 10 años, este es el segundo. Y pues bueno, para seguir estudiando un poco cómo es ese contrato nuevo. Es que ricasco, Rosana. ¿Y eso? Sí, gracias. Bien, en principio nos parece bien. Vamos, la realización de un estudio de necesidades nos parece una buena opción porque tras 10 años de contrato las necesidades y los usos de los usuarios han cambiado, eso seguro. Pero creemos que se podría completar con aportaciones de vecinos y del resto de grupos. Parece que es la instalación más importante prácticamente del pueblo junto con la residencia. Pasa muchísima gente al cabo del año. Y creemos que sería bueno tener en cuenta, por una parte, no sé si una encuesta o un estudio de los usuarios y creo que las aportaciones de los grupos municipales tendrían cabida. Aparte de eso, creemos que bueno, con esta prórroga pues se va a quedar el contrato un poco corto. Igual se podría llegar a un acuerdo de hacer una especie de 2 y pico 4 y conseguir... Perdón, no sé, y establecer un contrato de 2 más 4. Si llegamos entre todos a un acuerdo, pues tener la empresa y la propia estructura que monte va a tener un poco más de continuidad, porque si no se va a quedar el contrato un poco corto. Y si pudiéramos llegar a ese acuerdo, pues 2 más 4, 2 y medio más 4. ¿Es con el nuevo contrato? Sí. Vale. Nela. Bueno, uste dugu prorroga hau, bueno, guk azten zinora joko dugu. Guztiok dakigu edo dakizue legislatibo kasuetan. Vamos a abstenernos en este punto. Todo el mundo conoce ya cuál es el posicionamiento de EH Bildu con respecto a la contratación administrativa. La propuesta de EH Bildu es que todos los servicios que se puedan que se den de manera directa, a través de la gestión directa y de manera directa por los ayuntamientos. Abogamos por la municipalización de los servicios y también, como hemos dicho muchas veces, entendiendo la dificultad que traen este tipo de procesos, también hemos dicho muchas veces que existen cantidad de fórmulas intermedias, mixtas, que hacen que la contratación administrativa sirva como factor de crecimiento local y como un mejor reparto de la riqueza. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues dotando a los contratos en el objeto del contrato, dotándolos pues de fines sociales. A la prórroga nos vamos a abstener. A la próxima contratación, pues como esperamos estar en la mesa o por lo menos como hemos recuperado ese pequeño sitio, pues haremos las aportaciones que tengamos que hacer. Qué ricas con ella. ¿Yosu? Bueno, se supone que esta prórroga, lógicamente, durará un tiempo y posteriormente vendrá la cosa definitiva. Por lo tanto, yo creo que es necesaria y es prácticamente imprescindible. Es decir, que no podemos dejar de hacer esta prórroga del contrato. Y, en todo caso, pues, hombre, es verdad que hay que empezar a pensar si la gestión del polideportivo tiene que ser la que en estos momentos es,
o tiene que ser otra gestión diferente. No digo tanto una gestión absolutamente pública como algún otro tipo de gestión en la que realmente el ayuntamiento tenga más protagonismo, quizás un poco más de protagonismo que el que quizás tenga ahora. Pero bueno, yo creo que eso tenemos tiempo de estudiarlo y de ponerlo en marcha y que yo estoy convencido de que lo haremos bien. Eskerrik asko, Josu. Rosana. Bueno, pues cuando hagamos el estudio de necesidades se tendrán en cuenta las diferentes aportaciones o que se puedan dar. Se valorarán tanto las mejoras que se propongan como el tiempo del contrato. ¿Algo más, Josu? Nela, ¿algo más? Josu. Pues pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bueno, y antes de pasar al punto 8 del orden del día, que es ruegos y preguntas, hemos recibido una moción de urgencia presentada por doña Marta Álvarez Arinda-Barreta en nombre de la familia Beltrán Álvarez, y lo que nos toca ahora es votar la urgencia de la moción para incluirla en el orden del día. Entonces, no sé, ¿la urgencia? Sí. ¿Nela? ¿Algo sobre la urgencia? Vale. Josu, pues pasamos a votar. A favor de la urgencia de la moción. Bueno, pues si os parece, paso a leer la moción presentada. Doña Marta Álvarez Arinda-Barreta, en nombre y representación de la familia Beltrán Álvarez, por medio de la presente comunicación, solicita: se ha tramitado una moción de urgencia para aprobar en el Pleno del Ayuntamiento de Zalla de hoy, miércoles, día 4 de marzo, un comunicado de apoyo que invite a la totalidad de la ciudadanía del municipio a la concentración que tendrá lugar el próximo sábado, día 7 de marzo de 2020, a las 17 horas de la tarde, en la Plaza de Euskadi, en las inmediaciones del kiosco, bajo la pancarta y junto al farol y velas iluminados en recuerdo de Joaquín Beltrán, vecino de la localidad, y su compañero Alberto Sololuce, en apoyo de las familias de Albos, sepultados en el derrumbe del vertedero de Zaldívar, acaecido el pasado jueves 6 de febrero del presente año, para la cual se ha solicitado la preceptiva autorización municipal. Y a efectos de la efectiva constancia de la presente solicitud, a petición de la interesada, se firma la presente en Zalla, 4 de marzo de 2020. Bueno, respecto a la moción, seguro que estos días muchos de nosotros nos hemos puesto en lugar de la familia de Joaquín. ¿Cómo reaccionaríamos ante una tragedia como esta? ¿Cómo estaríamos si Joaquín fuera nuestro hijo, nuestro padre, nuestro marido o nuestro amigo? Sin lugar a dudas, estaríamos rotos de dolor y necesitaríamos más que nunca el apoyo de todos los que nos rodean. Muchos de nosotros conocemos a algún familiar o amigo de Joaquín y sabemos lo que están pasando. Todos nos trasladan que lo único que quieren es que no nos olvidemos de Joaquín y de Alberto y que entre todos sumemos esfuerzos para conseguir encontrarles cuanto antes. Por ello, nuestra posición ante la moción presentada por la familia no puede ser otra que sí a la concentración silenciosa, sí a mantener vivo su recuerdo, sí a apoyar a las familias en lo que haga falta, sí a que se haga todo lo posible para acabar con el sufrimiento de las dos familias y se encuentre cuanto antes a Joaquín y a su compañero Alberto. Este grupo y el ayuntamiento al completo está a la entera disposición de la familia para lo que necesite. Joseba. No, bueno, yo creo que por respeto a la familia no vamos a hacer ningún tipo de valoración. Creo que lo que han pedido ellos han trasladado en todo momento que tenía que ser una moción blanca, no querían ningún tipo de declaración y no lo vamos a hacer. Todo nuestro cariño lo tienen, por supuesto, pero nos paramos aquí. Nela. Guk baiezko boto emango dugu eta larunbatean hori izango gara. Josu. Bueno, yo no creo que se oscurezca haciendo aportaciones humanas a lo que aquí se plantea. Lo primero, decir que mi voto va a ser que sí a todo lo que se propone, en este caso. Pero para mí, queridos compañeros, la desaparición de mi amigo, y lo digo con orgullo, lo de amigo, Joaquín, y la de Alberto Sololuce, me producen una tristeza infinita.
Conocí a Joaquín, me reí con él, debatí con él, coincidí con él en ideas y en bastante más. Viví con él porque éramos más que meros conocidos, amigos que compartíamos incluso las formas de concebir la vida. Por eso, el hecho de que un brutal accidente le haya alejado ha provocado mucha tristeza en mí, mucha lástima y mucha pena. Los relatos periodísticos me han traído su imagen y su categoría moral como persona. Le imagino desviviéndose por favorecer que se salvaran sus compañeros de la debacle antes de que él mismo se pusiera a salvo. Y siento que mi amigo Joaquín era y es aún un amigo en el que se puede y se debe confiar. No hablo de política, aunque la desaparición de Joaquín y Alberto haya sido tratada en ese ámbito en el que con tanto descaro se intenta sacar provecho de casi todo. Estoy convencido de que todos están ocupados en la búsqueda de Joaquín, aunque eso no sea algo muy fácil. Pero estoy aún más convencido de que este hecho tan duro y triste para sus familiares, amigos y ciudadanos en general se presta a que los más desalmados quieran sacar provecho. Acabo de leer una frase terrible que deseo puntualizar. La frase dice que la realidad y el relato dicen que Joaquín y Alberto siguen enterrados entre basura. Y puntualizo, nada de basura. Allí, en aquel lugar, pasó muchos momentos de su vida mi amigo Joaquín. No eran basuras, salvo para quienes las habían tirado. Para él eran su vida, una parte esencial de su vida. Yo no voy a hablar de nada relacionado con el debate electoral y político cuando una persona, y además un amigo como Joaquín, está bajo la tierra esperando que acudamos a sacarle, a volverle a mostrar con su semblante risueño, con su sonrisa acogedora, con su humanidad siempre dispuesta a dar y a coger abrazos. Espero a Joaquín y a Alberto, su compañero también sepultado, para volver a dibujar en su semblante la sonrisa que siempre le acompañó. No le olvidaremos, creo que ninguno de los que estamos aquí, queremos que nadie le olvide. Amigo Joaquín. Es que ricasco, Josu. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak. Bueno. El punto 8 del orden del día. Ruegos y preguntas. Antes de dar paso a los ruegos y preguntas, vamos a contestar a los ruegos y preguntas que quedaron pendientes del pleno anterior. Ros. Bueno, los incendios de 24 de julio y 5 de septiembre se han contestado. El informe del 24 de julio está colgado y el del 5 de septiembre se os pasará en cuanto esté. Las mediciones sí están, pero no el informe. En cuanto a la ampliación del gasto de la cubierta de la plaza, también se ha pasado el informe. Los presupuestos se da ya por contestado, ya están aprobados. En cuanto al contrato del polideportivo, también entendemos que dentro del punto del orden ya se ha contestado. El plan de legislatura, también para cuando comentabais, creemos que ahora en periodo de elecciones no se debe sacar, entonces esperaremos a sacarlo una vez pasadas las elecciones, ¿vale? A la ITV se ha dado acceso al expediente. Otro punto era el plan del interventor. Se ha estado a la expectativa de lo que ha sucedido en otros ayuntamientos y no ha sido satisfactorio, y en vista de ello pues vamos a valorar de nuevo el puesto y se va a volver a sacar un nuevo concurso. En cuanto a las medidas de seguridad que se pusieron en Mimetiz, en la entrada y en la salida, a cuenta de las obras de la cubierta, pues bueno, la seguridad, el responsable es el director de obra. Se trasladó al ayuntamiento que iba a haber varias personas pues bueno, cuidando un poco esa zona. Hubo un problema el segundo día por la mañana, sobre todo. Desde el ayuntamiento se intentó hacer lo posible para
pues para subsanar o para dar la mayor seguridad en la entrada de la escuela y demás. Para la tarde quedó solucionado. A través de, bueno, pues se valló y se encintó la zona. Y, bueno, lo que sacamos en claro, si se puede sacar algo en claro de esto, es, bueno, pues qué tipo de medidas se pueden tomar en estas situaciones. En las obras que, por ejemplo, que se están haciendo en el suministro de gas, se ha acotado la obra a la entrada, al horario lectivo, que se comienza una vez que han entrado los críos a la escuela y se da por finalizada antes de que salgan, ¿vale? Y en la medida de lo posible, pues bueno, pues se intentarán solucionar este tipo de problemas. Pedimos disculpas y, bueno, pues trabajamos en ello. Y el último punto era que se avisase para el estudio de tasas y precios y, bueno, pues apuntamos. A las preguntas de H. Bildu sobre la gestión de la infraestructura del consorcio. Se os ha dado, creo que se os ha pasado ya el convenio. La obra está aprobada, la primera fase está aprobada. Se ha procedido a la... No. No. Vale. A la firma de expropiaciones definitivas. No, que estamos hablando del otro que me está diciendo. Vale, y temporales. Y, bueno, creemos que la obra se va a empezar en breve y la fase 2 se encuentra en fase de estudio por parte del consorcio. La pregunta del Ararteko sobre el tratamiento de la paridad, ya se os pasó la respuesta. Las Pedrajas, la situación de cómo están las Pedrajas. Se va a proceder a la impermeabilización del caño una vez que haya presupuestos definitivos que se conectarán con una arqueta de pluviales. Y en el tema de las grietas que han aparecido en el edificio, si bien creen los técnicos que el agua no ayuda al problema que hay, sí creen que puede ser por problemas en la cámara de aireación inferior, que está mal dimensionada. Ese mensaje se ha transmitido a los técnicos y a los vecinos. Es que ricasco, Joseba. Sí, bueno, el tema de la cubierta nos hemos quejado reiteradamente. Aparte de los retrasos, el tema de seguridad no ha sido errores puntuales. Teniendo en cuenta además que pasaban por allí críos y madres y padres, la verdad que no podemos darlo por bueno. Ya sé que el tema la carpa está acabada y que es un agua pasada, pero desde luego fue preocupante porque estaban camiones circulando, las grúas, el camino pasaba debajo del alero, había grúas con cargas encima. O sea, es algo que se podía haber hecho muy fácil. Decirle al contratista en estos 15 minutos de entrada, estos 15 de salida y agilizar un poco. Yo creo que eso ha sido un error gordo, la verdad. Y de todas maneras, en esta entrada que tenemos pendiente no hemos recibido nada nosotros todavía. ¿Qué entrada? La de ampliación de gastos de cubierta a la Plaza de Euskadi, el decreto 1926/2019 del 26 del 12 del 19. No hemos recibido nada. Lo miraremos a ver. ¿Algún rogo? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, perdón. Bueno, una vez más, debemos rogar al equipo de gobierno que atienda en tiempo y forma las preguntas que le hacemos desde la oposición y que, tal como le pedíamos en nuestra entrada del 12 de febrero, entrada del 29 del 2020, nos responda dentro del plazo de 5 días como establece el RON, a cuantas cuestiones le traslademos. En concreto, y siguiendo con la misma entrada en la que requeríamos respuestas a varias preguntas, varias de ellas fueran respondidas posteriormente, pero todavía quedan sin responder unas cuantas. En concreto,
entrada 7/2020 del 16/1/2020, solicitando que se realicen sendos informes por parte del secretario y arquitectos municipales sobre la legalidad y adecuación a la normativa urbanística del llamado convenio, del Convenio para la Ordenación y Ejecución del Sector del Suelo Apto para Urbanizar el Carmen y del Suelo Anejo, que se fue número 122 del 26 de junio de 2008 y que acompañábamos como anexo a esa solicitud. Esta entrada recaba todavía más importancia cuando el consistorio acaba de anunciar en sus presupuestos de 2020 un proyecto que es el proyecto de urbanización del barrio del Carmen. Entonces, necesitamos esa información pues, para enlazarlo. Y hace mes y medio de esta entrada y todavía no tenemos contestación. Miquel. Bueno, en relaciones antes, comentado antes, Unai, si quieres os lo paso mañana. No sé, a ti creo que te lo pasé, Juanra, os lo paso. Es sobre la obligatoriedad de hacer informes sobre puntos que no van a ir al orden del día. Entonces, os lo paso mañana si quieres. Pero faltaría el informe del arquitecto también. No, te van a decir que no es obligatorio. Bueno, es la entrada 3449 del 26 de julio de 2019 y es una petición vecinal solicitando mejorar el vial y aceras de Gallardi y Arzabe con arbolado y estudio de posible desvío de carretera, enlazando por la parte trasera con la que conduce al vertedero para desahogar el tráfico pesado y mejorar la situación de ruidos, contaminación y peligro al que se ve sometido el vecindario. Bien. Sí, el ruego siguiente, el número 2, aprobando el presupuesto y a la espera de la nueva valoración del puesto de trabajo que vais a llevar a cabo durante 2020, teniendo en cuenta que las partidas por programa tienen ya asignado un responsable técnico, nuestra pregunta es, ¿nos podréis facilitar el nuevo organigrama del ayuntamiento, así como las personas con nombres y apellidos que van a participar en cada una de las acciones reseñadas en el presupuesto? Lo decimos básicamente porque cada vez que vamos a hablar con algún técnico, pues nos dice que no lleva unas cosas, que lleva otro tipo, pero que antes no las llevaba. A ver, se nos hace un poco difícil a veces contactar. A ver, nos parece normal que la organización dependa del equipo de gobierno, pero también tenéis que entender que llevar a cabo la labor de oposición necesitamos saber quién se encarga de qué. Bueno, tal como dijimos en la comisión en la comisión de información de territorio, rogamos un punto, acceso electrónico permanente para todos los miembros de la agrupación municipal de Zalla Bay al expediente 568/2020. Facilitar a todos los miembros de la comisión informativa de territorio, antes de que tenga lugar dicha comisión, el decreto de alcaldía o similar, acompañado de los informes técnicos de secretaría, intervención y otros, si así se hubiesen requerido, que haya firmado el alcalde de Zalla, don Juan Ramón Urquijo Echeguren, para realizar efectiva y legalmente el nombramiento de don Xavier Querol y del guía de la UPV-EH. Se os contestará por escrito. Bien. Facilitar también a todos los miembros de la Comisión Informativa de Territorio, antes de que tenga lugar dicha comisión, la información acerca de los términos de contratación por parte del Ayuntamiento de Zalla con don Xavier Querol y el resto de coordinadores del estudio de emisiones a la atmósfera de la empresa Glefarán y calidad del aire en Güeñes y Zalla, para llevar a cabo dicho estudio. Cuarto, el deslizamiento de la parte del vertedero de Zaldívar ha supuesto la paralización de las actividades en el mismo de residuos calificados como no peligrosos, a la derivación de los flujos entrantes hacia otros depósitos, entre los que se encuentra el de Zalla, el mayor vertedero de residuos no peligrosos en Vizcaya. Este deslizamiento ha puesto en evidencia también las numerosas deficiencias que se han producido en la gestión del vertedero de Zaldívar, así como las insuficientes medidas de control sobre el mismo de las autoridades competentes. Como triste colofón a este desastre, la gestión de las autoridades ante un hecho como el sucedido, no priorizando el rescate de los trabajadores sepultados, siendo uno de ellos vecino de Zalla,
frente a la apertura de la autopista, informando con tardanza a los vecinos de la zona de los peligros para la salud derivados de los incendios generados, etcétera, han producido una verdadera crisis de credibilidad en la ciudadanía frente a la capacidad de reacción de los políticos ante una situación de emergencia como la vivida. Mientras esto sucedía, CESPA, la empresa gestora del vertedero de Zalla, ha solicitado al Ayuntamiento la licencia de obra para la puesta en funcionamiento de la 9ª celda. Recordemos que de un total de 11 celdas previstas, durante el Gobierno de Zalla Baix se ocupó una celda y durante los gobiernos anteriores 7 celdas. No olvidemos tampoco que en el vertedero de Zalla se han producido este verano 3 incendios, sin que se haya dado explicación alguna al día de hoy sobre su origen, ni que la última explicación dada por CESPA en 2018 sobre un incendio en sus instalaciones hacía referencia a un rayo caído que, según se pudo comprobar a través del Instituto de Meteorología, resultó falsa. Los incendios generados en Perdona, ¿cuál es el robo? La pregunta. Porque... ¿Es un robo esto? Te recuerdo, creo que bueno, es una introducción a ruego. Bueno, pues para sí, por favor, sí. Es que, bueno, te recuerdo que has estado en el equipo de gobierno anterior. Había ruegos bastante más largos que este. Por eso te pregunto, a ver si es un robo, que no sé si es un robo. Bueno. Gracias. Pudimos comprobar a través del Instituto de Meteorología que resultó falsa. Los incendios generados en un vertedero similar al de Zalla, el de Zaldívar, han causado que la tasa de dioxinas y furanos se multiplique por 50 y que las autoridades sanitarias, con una semana de retraso, pongan en marcha un protocolo de emergencia con medidas que incluyan cerrar las persianas, no hacer deporte o impedir que los escolares salieran al patio. Cabe destacar, por último, que el Ayuntamiento de Zalla, al igual que en otros casos, como sucedió respecto al propio vertedero o a las instalaciones de Glefarán en nuestro municipio, tiene potestad de imponer medidas correctoras a las empresas que operan bajo su autoridad cuando concurran circunstancias que lo justifiquen. Por lo anterior, rogamos que el Ayuntamiento de Zalla priorice la salud y seguridad de sus vecinos frente al negocio de CESPA, tomando las siguientes medidas. Condicionar la concesión de la licencia de obra para la 9ª celda a la empresa CESPA a los siguientes compromisos. Aumentar los controles de lo que entra en el vertedero, asegurando el máximo rigor en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y estableciendo un protocolo de transparencia con las autoridades municipales que permita al Ayuntamiento saber en tiempo real lo que entra y en qué cantidades. Realizar la revisión del estudio de estabilidad de todo el vertedero y elaborar un ad hoc para la nueva celda 9ª que solicita poner en funcionamiento. Imponer a CESPA que el ritmo de entrada de materiales en el vertedero siga el mismo ritmo que en 2019, con un aumento máximo anual inferior al 5%. Aclarar las razones que han dado lugar a los incendios registrados y que se apliquen las medidas necesarias para evitar suceder. Informar del número de toneladas de escorias procedentes de Sabalgarbi que se han recibido en el último año y si se espera recibir más. Facilitar la documentación acreditativa de que en ningún caso estas escorias son ni serán residuos peligrosos. Aclarar si la prueba piloto de valorización de estos materiales aprobada por el Gobierno vasco en mayo de 2019 se suspende definitivamente. Asimismo, rogamos que el Ayuntamiento se encargue de redactar e imponer nuevas medidas correctoras en colaboración con los técnicos y con el resto de grupos municipales en la licencia municipal de actividad, de forma que se garantice la salud de las personas, la calidad del aire y del agua, la mínima afección del tráfico al vertedero en el día a día del vecindario, las medidas de seguridad para procurar que no se produzcan más incendios, así como el plan de emergencia y el protocolo a seguir en caso de incendio, deslizamiento o cualquier otra eventualidad en el vertedero. Solicitar a CESPA y que se nos transmita la información a los grupos municipales a la mayor brevedad los datos del número de camiones, toneladas de residuos totales y toneladas de residuos según tipología código LER, de los mismos recibidos antes y después del accidente de Zaldívar. Informar en pleno de cuantas comunicaciones haya tenido el Ayuntamiento con el Departamento de Medio Ambiente u otro departamento del Gobierno vasco
y del contenido de las mismas, desde el accidente de Zaldívar y en relación con el vertedero de las lagunas. Bueno, perdón, falta un ruego, el último ruego. Bueno, más bien son unos cuantos ruegos relacionados con el tema del Lefarán y el estudio de calidad del aire. Bueno, ruegos y preguntas. Una primera pregunta es saber quién va a pagar el estudio de calidad del aire. Si va a aportar algo el Ayuntamiento de Güeñes o si lo va a pagar todo el Ayuntamiento de Zalla. Sí, aportará también Güeñes. De acuerdo. Hace poco más de una semana tuvimos una junta de la Mancomunidad en la que algunos de los que estamos aquí también estuvimos allí, y en esa junta se debatieron los presupuestos para este año. En esa junta se comprobó como, bueno, algunas solicitudes de algún grupo de la oposición para que incluyera determinadas partidas en el presupuesto, pues no fueron atendidas básicamente por el PNV. Funciones muy concretas y que no puede cumplir con competencias de otras instituciones. Entonces, si aplicamos este criterio al caso de Lefarán, surgen dos preguntas, ¿no? La primera es por qué el Ayuntamiento de Zalla asume las competencias del órgano ambiental de la comunidad autónoma, esto es del Gobierno vasco, que es quien tiene la obligación de fiscalizar la actividad del Lefarán mediante la autorización ambiental integrada. Y la segunda pregunta es si el Gobierno municipal ha trasladado al órgano ambiental competente el Lefarán, porque bueno, entendemos que debería de tomar cartas en el asunto esa institución y no asumir el Ayuntamiento una responsabilidad que no le compete. Un ruego. En el estudio que va a contratar el Ayuntamiento se dice que va a haber una evaluación de los estudios e informes realizados hasta el momento. Entonces, rogamos que en esa evaluación se haga una valoración del informe titulado Incompatibilidad de la incineración de biomasa forestal con la salud de las personas y con la reducción de gases de efecto invernadero, el caso de la instalación que afecta a las de Güeñes y Zalla, Vizcaya. Es el informe que, como supongo que conocemos todos ya, firma el doctor Fernando Palacios y está revisado por los doctores, por el doctor Josep Ferris y Tortajada y por el profesor Eduard Rodríguez Farré. Me gustaría que en esa valoración se dijera qué parte o qué partes de ese estudio no son rigurosas, no son sólidas. Para quien no haya leído todavía ese informe, voy a simplemente citar un par de conclusiones y recomendaciones que incluye. Una de ellas es que dice: la bibliografía consultada es concluyente. Las emisiones de la incineración de biomasa forestal dañan la salud de las personas. Cualquier estudio que se realice sobre emisiones o patologías relacionadas con la instalación en Güeñes o Zalla posiblemente dé como resultado lo que ya se conoce a través de estudios en otras zonas, por estar situadas ambas poblaciones dentro de la zona de mayor afección de las emisiones de la instalación. La alternativa más coherente con la prioridad de defender la salud es el cese de la actividad de incineración de biomasa forestal. Por las razones expuestas, en este informe se recomienda, primero, el cese inmediato de la actividad de incineración de biomasa forestal, puesto que un mayor tiempo de exposición a las emisiones incrementa la severidad de sus efectos en la salud, según se desprende de la información orientativa que aporta la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental Americana, del año 2017, y otros autores citados en la bibliografía. Concluye también, o recomienda también, perdón, que la realización de un estudio en profundidad para conocer los efectos que ha tenido la actividad de la instalación en la salud de las personas que residen en Güeñes y Zalla, la realización de un estudio para conocer esos efectos. Este informe puede servir de base para acciones que culminen en la compensación de posibles damnificados. Otro ruego también, que puesto que se ha nombrado coordinador del estudio de calidad de aire a Xavier Querol, que se atienda a lo que dice él mismo y lo que él publica en sus artículos científicos en lo que respecta a los efectos para la salud que tiene la quema de madera y que coincide básicamente con lo que se indica en el informe de incineración de biomasa forestal con la salud de las personas mencionado con anterioridad. Un ejemplo de eso es este estudio. Este es un estudio que se hizo en el año 2013, que se titula La biomasa como combustible residencial en entornos urbanos en Europa. Está elaborado por el IAEAS CSIC para la Fundación Gas Natural y lo firma Xavier Querol junto con otros dos autores. Ese estudio, en el capítulo 1 de introducción, dice lo siguiente, literal. A pesar de que la biomasa se considera una fuente de energía renovable, su uso como combustible conlleva varios aspectos negativos. La combustión de biomasa produce importantes emisiones atmosféricas de gases y elevadas emisiones de material particulado que afectan de forma significativa al clima y a la calidad del aire.
Además, estudios epidemiológicos han demostrado que la contaminación debida a la combustión de biomasa aumenta significativamente el riesgo de afecciones respiratorias, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y enfermedades cardiovasculares. Dedica un capítulo completo, que es el capítulo 2, a explicar los efectos sobre la salud de la exposición a contaminantes generados por la combustión de biomasa. Y como resumen, porque es muy largo de contar, dice que, en resumen, a pesar de la ausencia de datos acerca de la cuantificación del riesgo específico, el potencial tóxico para la salud de las emisiones generadas por la quema de biomasa está ampliamente demostrado. En la discusión y conclusiones de este estudio se dice que, por último, es necesario destacar que las plantas de generación de energía basadas en la combustión de biomasa quedan excluidas de las directivas europeas de incineración y que, por tanto, sus emisiones no se encuentran sometidas a los valores límite de emisión establecidas por las citadas directivas. Dice que si no se desarrollan directivas específicas y estrictas, ello conlleva un elevado potencial contaminante para este tipo de plantas industriales de combustión de biomasa, concretamente en lo referente a contaminantes tóxicos para la salud humana como los pHs o el material particulado atmosférico. Como conclusión, es posible afirmar que el impacto de las emisiones de la combustión de biomasa a escala residencial sobre la calidad del aire y la salud humana queda ampliamente demostrado. Y el final del artículo es: por todo ello, el uso de biomasa con fines residenciales parece ser una práctica emergente en Europa, pero comporta serios riesgos con respecto a la salud humana y limitaciones con respecto a su carácter ambiental. Luego, si esto es así, combustión de biomasa doméstica, esto es la madera que se quema en las casas durante una época del año, imaginemos lo que puede estar ocurriendo si estamos hablando de que se queman 300 toneladas al día de madera en una planta como Glefaran. 300 toneladas al día son aproximadamente 12 trailers de 25 toneladas cada una durante todo el año. Tomamos nota del ruego y lógicamente, todos los estudios serán estudiados por los coordinadores. ¿Algo más? Es caricasco, sí. Un ruego más. Otro ruego es que el responsable de comunicación del ayuntamiento sea realmente riguroso. El lema de la manifestación del día 25 de enero fue "por nuestra salud", y en la revista Zaya Info de febrero de 2020 se recoge en la portada y hasta 3 veces más en la página 3 que el lema de la manifestación fue, y además se dice entre comillas, que es la forma de expresar la literalidad de algo, "por la salud". Se dice literalmente que tanto EAJ-PNV como el PSOE expresaron su total acuerdo con el lema de la manifestación "por la salud". En esa misma revista se dice que la manifestación la secundaron 1.500 personas, según la información facilitada por la Ertzaintza, cuando se ha demostrado que no es cierta ni la fuente ni la cifra. En esa misma revista no se incluye ninguna información sobre los comunicados que se leyeron ese día en la manifestación y solo se incluyen las opiniones del equipo de gobierno al respecto de este asunto. Lo dicho, rogamos ser rigurosos y coherentes con lo que decimos. Otro ruego, rogamos respeto. En el último pleno extraordinario, el alcalde nos acusó a voces de generar conflicto y de vivir cómodos en la confrontación. Nos acusó de ser irresponsables. Además, en la última comisión de territorio se nos acusó de agitadores. En Zaya Bay y una parte mayoritaria de la ciudadanía de Zaya y Güeñes hemos llegado a la conclusión de que Glefaran nos contamina y pone en riesgo nuestra salud. Y esa convicción no nace de las ganas de generar conflicto ni nace de la irresponsabilidad. Nace de lo que los científicos, incluido Xavier Querol, llevan años advirtiendo sobre los efectos perjudiciales que tiene para la salud y el medio ambiente la quema de biomasa. Nace de la lectura de decenas de artículos científicos que coinciden en ese diagnóstico. Hay cuestiones que compartimos con el equipo de gobierno y las apoyamos, otras que no, y argumentamos en contra, como el caso de Glefaran. Lo que no hacemos de ninguna manera es abroncar ni faltar el respeto a nadie. No podemos entender que por una parte se diga que no existe ningún problema de calidad del aire en Zaya, pero que luego se gasten 100.000 euros para cerrar cualquier duda sobre este tema. Y no podemos entender que ante la más mínima duda no se aplique el principio de precaución, que está definido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que consiste básicamente en minimizar y, si es posible, eliminar los riesgos medioambientales mediante la anticipación de los posibles peligros. Es decir, si hay la más mínima duda sobre que pueda existir un problema de contaminación y afectación a la salud, se protege a la parte más débil, en este caso a las vecinas y las vecinas, paralizando preventivamente la actividad. Existen varios ejemplos de proyectos de plantas de este tipo que, en aplicación del principio de precaución, han quedado sin ejecutarse, como por ejemplo el de Gran Canaria, en la cual todos podemos ver en YouTube cómo el presidente del Cabildo sale a decir públicamente
que no se iba a hacer el proyecto porque se trata de se trata de una planta que, y lo dice literalmente, genera problemas medioambientales y genera problemas para la salud. Eso lo podemos ver cualquiera, está en YouTube. Y un último ruego. Rogamos respeto por las personas a las que los que estamos aquí representando, las vecinas y vecinos, que leen, que escuchan, que se informan y que en función de lo que creen se expresan. Por lo tanto, insinuar otra cosa es simplemente un insulto a su inteligencia. Eskerrik asko. Nela. Eskerrik asko. Queríamos preguntar por el expediente 181/2020, orden de ejecución en la antigua fábrica de la Herrera, de Alsa, Alipac, Lomos. Si no nos podéis decir ahora nada, que entiendo porque no, pues nos enviáis el expediente, por favor. Queríamos preguntar por el expediente 230/2020, reparos de intervención del año 20, que creo que se tenía que haber dado en la dación de cuentas, salvo que haya sido del primer pleno, pero por la fecha del decreto, no. Consultaremos con intervención. Vale. Es un alzamiento de reparos de intervención. Bueno, queríamos preguntar hoy sobre las preguntas que tenemos preparadas son prácticamente todas sobre el vertedero de las lagunas, quitando los dos expedientes que hemos solicitado. Queríamos preguntar si saben cuáles son las causas de los incendios y si es atribuible al metano, por qué se produce metano. Queríamos saber si existe un protocolo de comunicación a la ciudadanía en caso de que suceda algún incidente. Queríamos saber si está establecido algún tipo de control periódico en las chimeneas del vertedero de las lagunas. En el estudio que está colgado en la página web aparece que se ha hecho a requerimiento de Eusko Jaurlaritza un estudio durante 3 meses en el que se han estado tomando mediciones de valores en chimenea. Queríamos saber si hay alguna medida preventiva que pueda alertar de un incendio antes de que se produzca. Si no podría haber una medición de esos valores en continuo. Igual estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? Queríamos preguntar si dispone de un manual de explotación según establece el apartado K.2 de su AAI. Y queríamos saber si el ayuntamiento dispone de dicho manual. Hemos leído también que hay pozos de chimenea a los que no se ha podido acceder y de los que no se disponen de datos. Entonces queríamos saber cuáles han sido las razones y qué repercusiones puede tener ese hecho. En cuanto a la AAI, parece ser, puede que estemos equivocadas, que estamos en un plazo en el que se debería de solicitar, denunciar la vigencia de la actual AAI y se debería de solicitar, tramitar una nueva o una revisión de la actual. Entonces, queríamos saber si se tiene conocimiento de que se haya iniciado este trámite. Queríamos saber si las modificaciones no sustanciales de la AAI que ha tenido el vertedero a lo largo de estos años modifican la validez de ese plazo de revisión de la AAI. La inicial está publicada en el año 2011, a pesar de que se emitió en el año 2008. Queríamos saber si estas modificaciones llevan plazo de exposición al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y si se ha realizado este trámite. Queríamos saber si el vertedero de las lagunas tiene permiso para almacenar amianto, si lo tiene, desde cuándo y por qué procedimiento se le ha otorgado. Parece ser que la tragedia de Zaldívar ha puesto también al descubierto algún permiso por silencio administrativo que pues parece que no era que no debía de haber sido.
Queríamos saber si se ha hecho algún estudio sobre la estabilidad del terreno y si está previsto que se haga o si se le va a pedir a la empresa que lo haga. Queríamos saber si se ha revisado y modificado la carga de vertidos a la red de saneamientos. Y queríamos saber si ha habido algún incidente de volumen extra de vertido, si se ha producido, en qué fechas, cuándo y con qué caudal. En cuanto al almacenamiento de escorias, queríamos saber cuándo se ha producido la autorización de gestión de residuos de la recogida de las escorias, que está definida como LER 190.112. Queríamos saber si esa autorización está incluida en la autorización inicial o es una modificación sustancial o no sustancial. Queríamos saber cuándo se han producido y si esta modificación también se tiene que exponer al público en el tablón del ayuntamiento, durante cuánto tiempo y si se ha hecho este trámite. En la normativa por la que se autoriza la prueba del tratamiento, la prueba experimental de tratamiento, habla de que se tienen que hacer con escorias almacenadas con escorias, procedentes de Salvagarbi. Sin embargo, también hay un punto que dice que si las escorias proceden de un sitio distinto, que se precisaría de la aprobación de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Queríamos saber si se ha empezado la prueba, si no, si se está haciendo con las escorias almacenadas y si se ha utilizado escoria que no era procedente de Salvagarbi y si, pues la Viceconsejería de Medio Ambiente ha tenido notificación. Y queríamos saber si teníamos conocimientos de restos de Zaldívar, si se van a recepcionar aquí o no se van a recepcionar, o se va a recepcionar parte en función de cuál sea la clasificación de esos residuos. Es probable que haya algunas preguntas que no, pues que igual no son competencia vuestra, pero pues si no son competencia vuestra nos lo diréis y el ruego pues sería que lo que no sea competencia vuestra que se traslade a Gobierno Vasco. Intentaremos conseguir las respuestas a todas, ¿vale? O sea, nuestra competencia o no. Y no, porque luego teníamos dos preguntas que sabemos que sí son directas, o sea, que son para Gobierno Vasco, pero pues las trasladaremos al departamento. Queríamos saber por qué no están actualizadas las informaciones que tienen que ser públicas con relación a este tipo de instalaciones que están sin actualizar desde el año, creo que 2013. Es que ricas con ella. ¿Josu? Bueno, yo no tenía pensado hacer prácticamente ninguna pregunta hasta que he oído algunas. Y a mí sí me importa que tiene que haber una aportación importante al equipo de gobierno, que es la siguiente. Y es que si realmente se utiliza para de alguna forma intentar criticar la acción del gobierno, pues lógico es que habiendo solicitado el informe de Querol para esto, pues estemos en el camino acertado. Y por lo tanto, eso es lo primero, que considero que es así. Y lo segundo, que me parece mucho más importante todavía que eso, es que conviene a la gente no sobresaltarla. Y hay que decirle que las emisiones de partículas de Glefaran en el año 2019 y en el año 2020, aun teniendo un límite en la autorización ambiental de 70 miligramos por una unidad de estas raras que tienen por ahí, resulta que en el año 2020, en enero, ha estado en 10,4 y en febrero en 7,4. De la misma forma, en todo el año 2019, salvo un pico que hubo en el mes de enero, que tuvo un 30 y tantos por ciento, 35, pero que no tiene nada que ver con el 70%, con el 70 miligramos, que es lo que está vigente en estos momentos, y posteriormente, pues en el mes de
de marzo fue 10, en el mes de abril 9,08, en el mes de mayo 4,32, en junio 9, en julio 9,82, en agosto 19, en septiembre 19. Es decir, que en ningún momento ni se aproximó para nada a los 70 miligramos, a la cifra de la autorización ambiental integrada. Por lo tanto, yo creo que una cosa es que, y claro, te lo solicito como alcalde, aunque estoy convencido de que se hará, que hay que controlar todo esto, sin duda, pero hay que hacer dos cosas. Una, controlar, y la segunda, no asustar a los de Zaya. Los vecinos de Zaya viven cada uno con sus problemas, como para que vayamos los concejales a meterles la inquietud en el cuerpo y a decirles que no solamente los problemas que tienen son malos, sino que además tienen que dejar de respirar porque quizás se mueren. Eso me parece absolutamente impropio de cualquier persona que esté en una institución pública. Y claro, yo no sé exactamente, aquí no se ha dado ni una sola cifra. No se ha dado ni una sola cifra. Y por lo tanto, a mí me parece que eso hay que paralizarlo de alguna forma. Y el ayuntamiento tendrá que articular un sistema de información que a los vecinos del pueblo realmente les sirva más que las habladurías. Yo pienso que ahí tenemos todos que trabajar, incluso la oposición, que busque un sistema de información que sea realmente, pues claro. Pero bueno, eso entre todos a ver si somos capaces de hacerlo. Eskerrik asko, Josu. Gai zerrendan eztabaidatzeko gehiagorik ez dagoenez, bukatzak ematen du. No habiendo más puntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Eskerrik asko.